personajes se enfrentaron a una misma crisis y ellos tuvieron diferentes reacciones. Vamos a usar con más detalle a lo largo de nuestro estudio. Les pido que abren sus Biblias, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ya que tengan el pasaje, se pueden poner de pie, por favor, para leer el pasaje. Capítulo 18, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oremos. Padre Celestial, pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana y que no sea una clase más, sino que, Padre, ayúdanos a reflexionar en nuestra vida espiritual, Señor. Sabemos que tenemos batallas cada día, pero pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a los mandatos que has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos tu bendición y tu guía en esta mañana. Y danos entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Toda la humanidad podemos dividir en tres categorías. Hay hombre natural, carnal y espiritual. Así como vemos aquí en este estudio, quizás la mayoría de ustedes han escuchado la historia de Elías, cuando él oró y que Dios le dijo que iba a cesar 3 años de lluvia, y pasó así. Hubo hambre y estos 3 hombres enfrentaron la misma crisis, pero cada uno de ellos tuvieron una reacción muy diferente. Veamos cómo reaccionó Abdías. Abdías es un tipo de hombre carnal, y el hombre carnal, hermanos, es un creyente, pero un creyente que se queda estancado. No hay un conocimiento en su vida de la palabra de Dios, no hay crecimiento, discernimiento. Ese es el tipo de hombre carnal. Tomamos en cuenta de que es un hombre creyente. Ese es el tipo de hombre que presenta Abdías. Y veamos, porque las escrituras dicen que era temeroso a Dios. Veamos cómo la palabra de Dios dice que este hombre era creyente. Veamos en el capítulo 18, versículo 3. Aquí dice la palabra de Dios que Abdías era un creyente. Dice el versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Ahí vemos que Abdías era un creyente, hermanos. Entonces, podemos aprender muchas cosas de este hombre. El creyente ha sido llamado por Dios para un propósito, pero para eso tenemos que estar creciendo espiritualmente. Tenemos que estar desarrollando nuestra potencial que Dios nos ha dado en cuanto a la palabra de Dios. Solo a través de eso vamos a tener discernimiento y fortaleza, en este caso, como en el tipo de crisis que enfrentaron estos 3 hombres.
la palabra de Dios nos explica o nos enseña qué tipo de reacción tuvieron ellos cuando, dependiéndose de la posición en que se encontraban. En este caso, estamos observando la vida de Abdías, que era un creyente, pero carnal, podríamos decir. Vemos también de que Abdías, vemos sus actos, sus obras, cuando la obediencia a Dios, él hizo cosas buenas porque él ayudó a los profetas del Señor cuando estaban siendo perseguidos por Jezabel. Él ayudó a estos profetas. Veamos en los pasajes, en el versículo 4 del mismo capítulo 18, versículo 4 y 13. Versículo 4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esto es lo que Abdías estaba haciendo con estos profetas de Dios. En el versículo 13 del mismo capítulo dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Noten que este hombre estaba haciendo buenas cosas, pero al observar muy bien, Abdías estaba tratando de quedarse bien con el pueblo de Dios, pero a la vez estaba tratando de quedarse bien con el rey Acab, que estaba en contra de Dios. Ahí es donde se aplica la palabra de Dios cuando el apóstol Juan escribió en el Apocalipsis en 3:15, cuando dijo que no eran ni frío ni caliente. Ese es el tipo de hombre que, así como Abdías, cómo reaccionó ante esta crisis, tratando de quedar bien en los dos lados, tanto como con el pueblo de Dios y con los que estaban en contra de Dios. Y hay una consecuencia cuando una persona no crece espiritualmente, cuando una persona se queda estancada, cuando ya no hay crecimiento, santificación. Hay consecuencias, hermano. Vemos en el Nuevo Testamento cómo los cristianos batallaban con la vida cristiana. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, ellos eran carnales, así les escribió el apóstol Pablo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Por favor, si pueden dejar un separador en los pasajes donde estamos, vamos a observar otros pasajes más. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí es donde vemos la consecuencia de la carnalidad, de que siempre trae pleitos en las iglesias, es por falta de crecimiento espiritual. Y vemos también en Romanos
8:5, el mismo apóstol Pablo escribe a los creyentes que estaban en Roma. Romanos 8:5-9. Romanos 8:5-9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, en cuanto el crecimiento espiritual es un mandato, no es opcional. Dios ha escrito su palabra para que nosotros podamos escudriñar, y a través de eso nosotros vamos a estar vamos a tener un crecimiento espiritual. La vida cristiana no es asistir a la iglesia, no es hasta ahí, es más que eso. Es lo que vemos en las Escrituras, y gracias a Dios que Él es paciente para con nosotros, y Él nos da guía a través de su palabra, y solo a través de su palabra podemos crecer espiritualmente en cuanto a la vida cristiana. También vemos que Abdías tenía cierto interés en el pueblo de Dios, como ya hemos visto en los capítulos 18. Abdías estaba interesado en el pueblo de Dios, pero a la vez estaba tratando de quedarse bien con el rey Acab, que es un tipo de hombre no creyente. Es el problema que tenemos hoy en día, que nosotros a veces no estamos dispuestos en cuanto a dar testimonio delante de los que aún no son creyentes, ¿verdad? Batallamos con eso en cuanto, por ejemplo, en nuestro trabajo, con nuestros patrones, en la escuela, o en diferentes partes donde nosotros estemos involucrados. Nos cuesta dar testimonio de Dios, que nosotros somos creyentes. A veces no se ve una diferencia entre un creyente y una persona no creyente. Es lo que vemos en la vida de una persona carnal. Vemos también que el ocuparse en la carne, como les decía, no hay discernimiento en cuando, por ejemplo, al enfrentar una crisis o una prueba, a veces en vez de que vengamos al arrepentimiento o acudir a Dios, a veces nos alejamos de Dios. Es lo que causa la inmadurez espiritual, como escribió el escritor a los Hebreos, capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice, el escritor escribe a los creyentes que estaban en hebreo, estaban siendo perseguidos. Estos creyentes estaban tratando de seguir practicando lo que la ley exigía. Ellos no habían entendido que Cristo había venido al mundo para pagar nuestro pecado. Entonces ellos estaban batallando con la cultura de
de los judíos, ellos querían seguir practicando eso, pero el escritor les escribe esto, del capítulo 5, versículo 11 al 14, dice: acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuando os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que están alcanzando madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Esa es una buena exhortación para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es lo que el hombre carnal necesita, porque no debemos de quedarnos estancados, hermanos, en cuando así como este hombre Abdías, muchos de nosotros conocemos la historia de Elías, cuando él oró a Dios y que Dios dijo que iba a cesar la lluvia. Pasaron 3 años aproximadamente, y en este caso Abdías estaba presente. Acab y Elías, como les decía, ellos tuvieron diferentes reacciones ante la misma crisis. Ahora hablaremos un poco sobre el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha sido nacido espiritualmente, así como le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, de que para que una persona pueda ser salva es necesario a que él nazca de nuevo, un nacimiento espiritual. Lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. El hombre natural también, las cosas de Dios para él es locura, así como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios. Noten cómo el apóstol Pablo describe al hombre natural en 1 Corintios. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para eso, para el hombre natural, que es una persona no salva, tiene que venir al arrepentimiento primeramente. Es lo que la palabra de Dios pide o dice al hombre natural. En cuanto a los hombres que hemos estudiado o vamos a estudiar, nos da una lección para cada uno de nosotros. Podríamos examinar en qué posición nos encontramos ahora. Si nos identificamos con Acab, que es el hombre natural, una persona no creyente, o con Abdías, una persona creyente carnal, o con Elías, que es un hombre espiritual. Vamos a saber con más detalles la vida de Elías más adelante. En San Juan 3:3, lo que Jesús dijo en cuanto al hombre natural, lo que esa persona necesita, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo que necesita primeramente la persona
natural. También en el capítulo 1, versículo 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que la persona natural necesita, un nacimiento espiritual. En cuanto al hombre carnal, ¿alguien de ustedes tiene alguna característica de una persona carnal, una persona creyente pero que no tiene discernimiento espiritual o se ve en su vida que no tiene un crecimiento en cuanto a las cosas de Dios? ¿Alguien tiene alguna característica que ustedes han observado en alguno de los creyentes? Sí, pastor. No es controlado por el Espíritu Santo. Así es. Así es. ¿Alguien más? Así es. Entonces, para eso debemos de tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y solo a través de eso Dios nos puede usar para alcanzar a otros. Y Dios nos puede usar cuando nosotros nos entregamos a las cosas de Dios. Dios nos capacita también. Lo que me llama la atención en estos capítulos, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cómo Dios guía a Elías. Pero Dios, vemos que está en control de todo. Él mantiene a Elías con vida, incluso Él se encarga de alimentar a Elías. Él usó el cuervo para que llevara alimento a Elías. Es un medio sobrenatural que vemos ahí. Lo que Dios hace en cada creyente que esté dispuesto para servir a Dios. Ahora vamos a observar la vida de Elías. Elías fue un hombre espiritual. Vemos a lo largo de su vida fue obediente a Dios, aunque enfrentó algunos desánimos, pero Dios también lo fortaleció. Pero vemos más obediencia en la vida de Elías. Veamos por favor en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Bueno, vamos a leer unos pasajes antes, 17, 1 al 5, por favor. Vemos la vida de Elías aquí, vemos la obediencia de Elías. En el versículo 1 del capítulo 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den alimento, que te den allí de comer. En el versículo 5 vemos la obediencia de Elías, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Notan cómo Elías obedecía a Dios. Vemos que un contraste de lo que
Abdías estaba haciendo, o también como Acab estaba en contra de Dios, en rebeldía con Dios. Hay otra cosa importante también de que cuando una persona no salva siempre busca excusas en vez de aceptar su error, su pecado, siempre busca excusas. A ver, leamos el pasaje donde Abdías culpó a Elías por lo que estaba pasando. En el 18:17, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17, dijo: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él no reconoció que lo que estaba pasando a Acab, no reconoció que todo lo que estaba pasando es por causa de su pecado. Él excusa más bien una excusa. Él trató de culpar a Elías, pero en realidad la culpa era de que ellos no reconocían sus pecados. Es lo que vemos en este relato. También vemos la obediencia de Elías en el versículo 10 del capítulo 18. Dice el versículo 10: vive Jehová tu Dios, que no ha llovido, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Bueno, estos estaban en busca de Elías, pero Elías se había escondido en el desierto cuando Dios le dijo que se apartara del pueblo. Vemos también lo que dice el 2 de Corintios, por favor, en cuanto a la obediencia a Dios. ¿Puede leer, pastor, por favor, 2 de Corintios, capítulo 10? Versículo 4 al 6. 2 de Corintios 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Gracias, pastor. Noten ahí cuán importante es la obediencia a Dios. Elías era valiente, así como leemos en el versículo 15 al 18, cuando enfrentó a los profetas de Baal. En el primer libro, capítulo 18, versículo 15 al 18, dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Está hablando de Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Noten cómo Elías tuvo valor para enfrentar al rey Acab, para llevar a cabo cuando se
enfrentó con los profetas, los 400 profetas de Baal. El Elías tuvo valor para enfrentarse a estos hombres. Vemos también que era un hombre de fe cuando oró fervientemente. En los versículos, vemos eso en los versículos 36 al 39 del mismo capítulo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39, dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca el pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahí es donde vemos el poder de Dios cuando enseñó su poder delante del pueblo, porque el pueblo de Israel estaba en rebeldía contra Dios. Por eso es que el profeta Elías les hizo esta pregunta en el versículo 21 del mismo capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces tenemos que tomar una decisión definitiva en cuanto a nuestra vida cristiana. No debemos estar en ambas partes, porque el mismo Jesús dijo que no podemos seguir a dos señores, ¿verdad? Es el problema que nosotros estamos enfrentando ahora, y yo sé que la mayoría de nosotros estamos batallando con eso. Al estudiar estos pasajes, uno es retado por la palabra de Dios en cuanto al crecimiento espiritual. Y la pregunta más importante es, hermanos, ¿en qué posición estamos ahorita? Y aún más, ¿en qué posición vamos a estar nosotros cuando estemos en el juicio de Dios? Vemos en el libro, en las Escrituras, que Dios habla de dos lugares: el trono blanco y el tribunal de Cristo. Entonces Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, tanto como los salvos y no salvos. Entonces es importante a que nosotros meditemos, a que nosotros nos esforcemos para que nosotros podamos crecer espiritualmente, así ser más útiles en cuanto a las cosas de Dios. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna observación en cuanto a la importancia del crecimiento espiritual? ¿Algún comentario o algo? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase. Entonces, que el Señor nos ayude a discernir nuestra posición en que estamos ahorita. Si estamos como Acab, que no es salvo, o como Abdías, un hombre carnal, o como Elías, que es un hombre espiritual. Pidemos al Señor que nos ayude a seguir adelante, y así podemos servir más al Señor. Pase, pastor. Gracias.